Lo que va a suceder en los primeros versículos, Dios le está hablando a Josué, pero realmente es la continuación de la conversación que comenzó en capítulo 5. Entonces, si ya estás en Josué 6, vamos a ver capítulo 5, versículo 14. Josué ve un hombre frente a Jericó, entre el campamento y Jericó, con espada en la mano, y le pregunta, ¿eres de ellos o eres de los nuestros? Y le contesta, no. Que es algo muy importante que nosotros captemos, que Dios no necesariamente está de mi parte, que donde yo tengo que estar preguntando es realmente si yo soy de los suyos, no si Él es de los nuestros. Dios no es un agregado a mi equipo, no es un accesorio, no es una herramienta, aunque es muy útil en mi vida, pero realmente Él no es un agregado a mi proyecto o a mi vida. Entonces, Dios le está diciendo eso, se identifica, yo soy el príncipe o el capitán del ejército de Jehová. Le dice, quita el calzado. Josué se da cuenta y lo adora. No es un ángel, porque entonces un ángel siempre en la Biblia dice, no hagas esto, no recibe adoración, y aquí sí. Entonces, versículo 1 de capítulo 6, ya estamos todavía en esta conversación, porque el capitán del ejército de Jehová le va a dar instrucciones. Dios mismo ya está en medio de su pueblo, ya pasó la circuncisión en Gilgal, y a cruzar en el Jordán están en otra posición como pueblo referente a Dios. Entonces Él mismo ya está, aquí estoy, he venido, dice, y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ahora, lo que estaba en la bocina de cuerno de carnero sería uno de estos. Eso era un cuerno de carnero. Cuando lo necesitaba, lo traía puesto. Entonces, esto, yo escuché un comentario interesante, pero no de mucho provecho, que de alguna manera las trompetas que usaban hacían una vibración de manera que trituró los cimientos o los muros, y por eso caen. El problema es que las mismas ondas de sonido y la acción sería de manera que no cae alrededor de la ciudad hacia afuera, caerían así, como de huracán o de temblor, caerían de un lado y se desmorona, no cae así tendido como tabla o como sábana. Entonces, y solo eran 7. Entonces esto no lo voy a tocar porque te va a lastimar, y no es un bubucela, que eso es nomás molesto ruido en los estadios durante un partido que literal está dejando gente sorda, pero esto era de júbilo. Realmente la palabra, cuando dice cuerno de carnero, realmente la palabra es yobalim, que es de júbilo, o plural júbilos. Entonces realmente eso es lo que tocaban y tocan hasta el día de hoy cuando comienza el día de reposo. Donde realmente eso es, wow, es celebración, qué bonito, ya ahora sí va lo bueno. Entonces no era voz de ataque, no era trompeta de ataque, no era trompeta de amenaza ni de juicio. Esto es para el día de reposo. Y eso ya entonces es una paradoja, viendo lo que va a suceder, porque van a tomar la ciudad y la van a destruir. Pero entonces, ¿qué hacen para que se pueda hacer? Jericó no se podía conquistar, era un muro, un cerro artificial y un muro, y luego dentro de eso otro cerro artificial y otro muro muy grueso, muy alto, tenía agua propia adentro, un manantial. Entonces ellos, en lo que llegaba un aliado a echarles la mano, tú podías rodear la ciudad y quedabas rápido sin comestible y tenías que irte para tu casa. Entonces ellos, nadie podía conquistar la ciudad, y Dios les va a dar la ciudad sin que ellos realmente hagan eso.
Pero otra vez, nosotros, algo que tenemos que ver es que nosotros hemos hecho nuestro cerro artificial y hemos puesto hasta doble muro entre nosotros y Dios. No Dios contra nosotros. Dios no ha puesto un muro contra nosotros. No ha cerrado un cerrojo contra nosotros. Al contrario, es Él que viene en el huerto de Edén preguntando a Adán, ¿dónde está Adán? Ahora, Dios sabía dónde estaba Adán. Y vamos a terminar con esa pregunta también, ¿dónde estás? Pero Dios sabía dónde estaba Adán. Adán no sabía, ya estaba perdido Adán. De manera tan perdido que se está escondiendo de Dios. Cuando escucha que Dios ya viene en el huerto, él se esconde. Eso es un perdido que cree que puede esconderse de Dios. Ahora, entonces explica cómo va a ser. Versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad, rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Y es interesante, muchas veces tenemos la idea, con libertad en Cristo tenemos la idea de que pues es que yo lo siento así, siento que el Espíritu me mueve de esta manera, quiero fluir. Es interesante, el concepto de fluir no está en la Biblia en cuanto a ser dirigido por el Espíritu de Dios, no es fluir. ¿Okay? Entonces aquí Dios usa líderes, el Espíritu Santo usa líderes, y ellos dan instrucción y dan dirección al pueblo. Y cuando todo el pueblo sabe que está escuchando a Dios, unánimes pueden marchar y pueden tomar una ciudad, por ejemplo. Pero no era de que Josué no dice: bueno, entonces israelitas, nomás fluyan. No lo dice así, sino ni una palabra, o sea, en silencio están desfilando alrededor de la ciudad. Y tenemos que imaginar que probablemente los que están sobre los muros de Jericó no están en silencio, sino que están así. ¿Por qué tan callados? ¿Que tienen miedo? Y dan una vuelta en silencio, nada más con los shofares tocando, que no es amenazador, más hacia alrededor de la ciudad, y todos están así, pues ahí vienen, ya terminaron su vuelta y se van para su casa. Y los de Jericó así. ¿A qué vienen? ¿Qué es lo que están pensando hacer? Ahora nosotros armaríamos una estrategia de sorpresa, atacar de noche, hacer un túnel, envenenar el agua. A ver qué haríamos, una estrategia humana, algo dentro de lo natural que podemos hacer. Y como mencioné, o sea, la idea de que uno de estos, en compañía de 6 más, va a hacer una vibra que va a tumbar los muros de una ciudad. Necesita más fe creer en un evento natural que con ondas así sonoras, ¿no? Así, que eso va a obrar lo que Dios va a hacer en forma sobrenatural. Pero como yo no sé la forma de hacerlo, yo simplemente imagino dentro de lo que yo puedo juntar con mis manos. Pero es interesante, cuando han hecho excavaciones en Jericó, encontraron una capa que coincide con este tiempo, que es el fin de la era de bronce y el comienzo de la era de hierro. Y los muros están literalmente caídos hacia afuera, con la excepción de un tramo de como 100 metros en el lado norte, probablemente donde estaba la casa de Rahab, construida en el muro. Entonces esa parte no cayó y quedaron unas casas intactas en el muro, pero todo cayó hacia afuera y creó una rampa natural entre lo que cae el muro y se derrumba la tierra dentro de ese muro. Entonces ya es una rampa natural que ellos sobrenatural, que ellos puedan subir y tomar la ciudad.
Y entre todo eso hay ollas enteras de grano, todo quemado, textiles quemados. Lo que no encuentran es oro, plata, fierro y bronce, porque eso sí lo saquearon y lo donaron al tabernáculo. Pero lo que no podía pasar fuego se quedó quemado ahí, y quemaron toda la ciudad, y una capa de cosas quemadas, ceniza, y sobre esto emparejaron con tierra y reconstruyeron después la ciudad, que es otra historia. Entonces, interesante ver eso, que lo que la arqueología ha encontrado es exactamente lo que Dios dijo que iba a suceder y que los israelitas hicieran al tomar la ciudad. Entonces, versículo 10 otra vez, Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, la misma rutina 7 días, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Entonces, una vuelta diaria durante 6 días. El séptimo día dan 7 vueltas, tocando 7 cuernos, y dices: eso suena mágico. No es mágico, es sobrenatural, es mejor. Mágico todavía lo explicas con hipnosis, con sugestión, con agilidad de manos y química y muchas cosas, espejos y todo, pero realmente es sobrenatural. Están haciendo algo que en sí no tiene poder. El desfilar en silencio normalmente sería golpear su espada con sus escudos, hacer mucho ruido para decir: nosotros sí podemos, nosotros sí somos fuertes, y echan porras, y psicológicamente se fortalecen, y están en silencio oyendo el escarnio, oyendo la burla desde los muros, y sintiéndose expuestos y sintiéndose vulnerables. Ahora, lo que tenemos que ver en todo eso también es la destrucción total de la ciudad de Jericó. Dice, versículo 16, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, ahora no en silencio, es muy difícil, son decenas de miles de soldados, es muy difícil marchando, aguas hay un alacrán, o sea están... Es horrible tierra alrededor, no hay bosque, no hay nada. Es parte de la defensa de la ciudad, dejar todo muy descubierto alrededor de la ciudad. No hay sombra. Entonces alguien viene así, no se fija, te empuja, te pica su escudo. O sea, estás así, ¡ay, ten cuidado! ¡Shh! Silencio. Y marchar así en silencio una vuelta, que no es 15 minutos. Para que tantos hombres den toda la vuelta siguiendo al paso que va el arca, con los sacerdotes tocando los cuernos de carnero. Entonces ahora sí griten, ahora sí. Y es interesante, llega un tiempo en que ya no esperar más, como José en Egipto, ya no esperar más. Abraham esperó 25 años, es lo que tardó. José en Egipto esperó más de 20 años, es lo que tardó. ¿Cuánto tarda para que tú y yo estemos como para ya escuchar y poder responder a lo que Dios está diciendo? El cojo que estuvo pidiendo limosna en la puerta del templo, ¿cuántas veces pasó Jesús por esa puerta a la plaza del templo? Pero le tocó a Pedro y Juan tratar con su asunto y darle sanidad, no a Jesús. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero ese cojo, pues es lo que tardó. Entonces, ¿qué tiempo puede tardar en mi vida para que yo entienda y sepa responder? Y quizás estás esperando largo a alguien y ya es mucho tiempo y dices que ya esperé mucho, ya estuvo. Estamos orando por mi suegro durante 30 años, está gravísimo y no hay mucha esperanza. Pero está vivo, entonces seguimos orando. Entonces,
Dice, ahora sí, griten, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema. Anatema es dedicado a destrucción. Entonces guárdense, cuídense de no tocar lo que es dedicado a destrucción. Pero fíjense, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Ahora, un burro no es tan inteligente ni muy espiritual como animal, pero ¿qué habían hecho los burros para que los mataran? Y podemos decir entonces, el bebé que nació desde 2 semanas atrás, bebés, viejitos, niños, niñas, todo a filo de espada. Y eso sí nos deja así la sangre fría, y nos deja así, nos arruga la piel, porque dices, ¿y esto qué? Ahora, el problema que tenemos muchas veces con eso es que no entendemos la vocación y el carácter de Israel como nación era étnica y política. Entonces tenían que ejecutar el juicio de Dios, no el juicio del pueblo de Israel, el juicio de Dios. Y el problema ha sido que durante 20 siglos los cristianos hemos como confundido y pensado que la iglesia tiene un carácter étnico, entonces ha habido racismo, y que la iglesia tiene un carácter político. Entonces nos metemos a querer trastornar la política a veces, o mejorar podría ser. Pero realmente en la Biblia no vas a encontrar que la iglesia tenga el carácter étnico o el carácter político. Ahora, otra cosa que hay que ver en todo eso. Mientras en ese entonces, para la nación de Israel, que Dios después usó a los israelitas para poner juicio a los amorreos, le dice a Abraham, 4 siglos antes, le dice a Abraham en Génesis 15, tu descendencia irá a Egipto, estará 400 años, regresarán aquí porque no ha llegado hasta su colmo la iniquidad de los amorreos. Estos de Jericó eran amorreos. Entonces no ha llegado hasta su colmo la iniquidad de los amorreos. Ahora, cuando llegó a su colmo la iniquidad de los israelitas, trajo a los de Babilonia y puso juicio a los de Israel. Y puso juicio a Babilonia con los de Persia, y a los persas con los de Grecia, y a los griegos con los de Roma, y así fue. Entonces, si podemos decir, bueno, entonces trajo los españoles Dios y puso juicio a un pueblo que derramaba mucha sangre. Y derramaron sangre también. Y dices, oye, ¿pero qué? Pues ¿qué? ¿Quieres encontrar un instrumento más limpio? ¿Lo hay? No lo hay. O sea, ¿de qué se echa mano Dios para hacerlo? Ahora, Dios podría hacer el juicio como hizo con el diluvio en días de Noé, que simplemente conserva vivos a 8 y una especie de animales y todo eso, y conserva con vida a estos. Pero ¿qué le debía Dios a Noé? ¿O qué le debía Dios al mundo de aquel entonces? ¿Y qué me debe a mí? O sea, a mí se me puede caer la mano y quedarme paralizado de un lado el día de hoy o mañana o pasado mañana. ¿Qué me debe Dios? O sea, porque me dio vida, me debe sostener bien. O sea, algo me debe. Y eso en sí es la naturaleza de pecado en nosotros, que Dios nos debe. Que Dios, o sea, si son muy pecadores, entonces está bien que mueran. Si no son muy pecadores, que no mueran todos, o que no sufran mucho. Entonces tratamos de convencerle a Dios que salve a un pariente, a un vecino, a mi patrón, a mi empleado, que lo sane, que lo salve, que lo bendiga de una manera, porque no es muy malo Dios. O sea, ve que hace cosas buenas, pero Dios no me debe. Mira, Dios hizo el universo como una obra de gracia. Dios no creó el universo porque necesitaba el universo.
Entonces de gracia, Dios hace el universo y lo llena de planetas y estrellas y galaxias y plantas y colores y aromas y todo eso, y hace colores que tú y yo no podemos detectar, y hace sonidos que nuestros oídos no alcanzan a oír. ¿Para quién es esa música? ¿Para quiénes son esos colores? Y hace toda esa infinidad de cosas para regalarse al universo que Él mismo hizo, porque Él no recibe nada del universo, sino lo sustenta con su palabra de poder, dice Hebreos 1:3. Él mismo sustenta el universo. El universo no sustenta a Dios. Entonces, Dios, ¿qué le debe al universo? ¿Qué le debe al sol, la luna, las estrellas? ¿Y qué me debe a mí? Nada. Y podemos decir, bueno, entonces, ¿pero por qué matar a esta gente? O sea, hubiera sido, y eso es una justificación para el aborto, a que este niño crezca pobre y viva en una casa difícil, una vida difícil, mejor le matamos de una vez y no lentamente con la pobreza. Pero ¿quién ya está poniéndose en lugar de Dios y siendo juez? Y Dios no ha puesto el juicio en nuestras manos. El juicio está en su mano. Y no hay ser humano que merezca vivir. No hay uno. Dice en Romanos 3 que todos a una se hicieron inútiles, todos merecen morir. Y somos pecadores y por eso pecamos. Vamos a Efesios capítulo 2. El problema humano es que la ira de Dios ya está sobre nosotros, ya está. Entonces, anticipándonos al juicio, queremos meterle una acusación primero a Dios para que se calle, para ponerle a la defensiva a Dios. Entonces la Biblia dice que ahora es el día del hombre. Literalmente es tribunal humano. Es el tiempo en la historia que el ser humano puede o demandar y acusar o puede justificar a Dios. Yo me pongo y ya en tribunal yo empiezo a acusar a Dios o yo empiezo a justificar a Dios. Y cada uno de nosotros lo está haciendo todo el día. Ok, Efesios capítulo 2, pero viene el día del Señor, en que Él ya puede ponerse en tribunal y empezar a acusar o a justificar a el que demanda, que es el hombre. Y Dios puede justificarse y Dios puede también acusar. Entonces, ya que se voltea eso y estamos de aquel lado del tribunal y Él ya tiene la palabra y puede hablar hasta cansarse, ¿qué va a decir Dios de mí cuando ya me demande? Ok, Efesios capítulo 2. Algo que tenemos que ver entre todo eso para entender lo que sucede en Jericó y mucho tiempo después lo que sucede nuevamente en Jericó. Porque lo que vemos en Josué 6 es lo que sucede en Jericó sin Jesús. Llega el capitán del ejército de Jehová, pero no llegó el hijo de David. Entonces, Efesios 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Andaba yo, no me llevaban, yo iba. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y muchas veces nos gusta más vernos como en el papel de que es que yo no quería pero me obligaban, uno. Otro es que yo soy individual, yo me mando solo, nadie me obliga, nadie me dice, yo decido esto, yo decido el otro, yo soy hombre, nadie me controla. Pero aquí dice que cuando juntas ya tantos individuos, tanta gente tan autónoma y tan libre de pensamiento, tienes una multitud. Y resulta que curioso, van todos en la misma corriente. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. Diabolos es adversario. Eso es lo que diablo significa, adversario. Entonces, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahora, cuando decimos todos, ¿alguien queda fuera? No. Y yo siempre quería verme fuera de ese número. Yo decía, no, yo antes de convertirme, yo decía, ¿por qué Dios ha dado la espalda al mundo? Y la gran revelación para mí
fue entender por fin. Dios nunca nos ha dado la espalda. Le dimos la espalda desde que pudimos saber que tenemos una espalda. Nacimos en enemistad contra Dios. Así nací. Entonces nomás me faltaba movilidad, fuerza y voz para cerrar el puño y blasfemar y darle la espalda a Dios. Lo demás era potencial, porque en una cuna era muy difícil yo rebelarme contra Dios, pero nomás que aprendí a correr, corrí. Nomás que aprendí a cachetear, cacheteé. Y me faltó una corona de espinas y me ganaron. Y si tú no has visto tu vida en enemistad con Dios antes, si no has llegado a ese punto de decir, yo nací en enemistad contra Dios, yo soy enemigo de Dios naturalmente, sin hacer nada soy su enemigo y solo me faltan oportunidades. Es dudoso que hayas podido ser reconciliado con Él, porque ¿cómo vas a preocuparte de una deuda que no aceptas que es tuya? Entonces, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, por naturaleza, no por preferencia. Admitimos que no era tu preferencia ser tan malo, pero era tu naturaleza ser tan malo. Hiciste lo que era natural. Y nosotros seguimos con un humanismo secular que el ambiente es lo que te trastorna. La Biblia dice que tú trastornas tu ambiente. Es al revés. Que yo soy lo que soy por naturaleza y la única solución para mí es otra naturaleza. Nacer de nuevo. Entonces, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay diferencia. No puedo decir que mi caso es más difícil, mi caso es más complicado, mi padre fue más alcohólico que el tuyo, los golpes en mi escuela eran más difíciles, el racismo en mi caso era más doloroso. O sea, no podemos achacar a estas cosas, ya no podemos usar argumentos sociales, políticos, racistas, económicos, no podemos usar esos argumentos ya porque hicimos lo que era nuestra naturaleza, nadie me obligó. Lo hice. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, te das cuenta, desde el principio de la creación ha sido una obra de gracia. Dios haciendo el universo para descubrirse a su universo, para darse a conocer a su universo, de manera que todo lo que respira pueda alabar a Dios. Eso es su intención, simplemente darse a conocer. Porque Él es digno de conocer, porque Él es hermoso, porque es perfecto. Y no necesita un universo para saber que es perfecto, para que el espejo mágico le diga a la reina, sí, oh reina, usted es la más bella. Él no necesita un espejo mágico, Él no necesita un universo, pero el universo necesita a su Dios. Entonces, dice, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y yo estando muertos en delitos y pecados, ¿qué parte tengo para darme vida? Yo no soy activo en esa obra de salvación. Yo no puedo decir sí, ni nadie estuvo al lado mío tendido en una piedra, envuelto en lienzos como Lázaro. Nadie estuvo ahí. Échale ganas, Jaime, tú sí puedes, ten fe. Estaba yo muerto en delitos y pecados y tú también. Y simplemente una voz es la que te levantó. Una voz. Y no fue la tuya y no fue la mía. Y no porque hicimos quórum o 100 mexicanos dijimos y ya tienes vida. Es porque Dios nos dio vida porque Él quiso. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Yo no merezco vivir más que el bebé en Jericó que murió ese día. Más que el burro que mataron en Jericó. Yo no merezco vida más que el burro. Y tú tampoco. Porque estábamos ya muertos. Nomás faltaba mi muerte física. Pero muerto en delitos y pecados ya era mi condición natural anterior a que Jesús me hablara, a que Jesús te hablara a ti. Era nuestra condición. Y si no te has visto como enemigo, como enemiga de Dios hasta hoy, es dudoso que hayas conocido lo que es reconciliación. Ahora, Jesús no es un agregado
a mi vida. Si yo soy enemigo de Dios por naturaleza, Jesús, simplemente decir yo recibí a Jesús en mi corazón, no tiene sentido. Porque yo soy enemigo, ¿cómo voy a recibir a Jesús en mi corazón si yo soy su enemigo? Voy a tener que hacer algo. Entonces, si nacimos dándole la espalda a Dios, para que yo me voltee hacia Dios, ya doy mi espalda ¿a qué? A mi mundo. Y estoy diciendo, tú de aquí en adelante eres mi mundo. Eso es arrepentimiento. Y dice, aún estando, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que tú te trepaste para estar sentado a la diestra del Padre en Cristo Jesús y subiste y dices, y casi me caí. ¿Cuándo fue eso? Él te dio vida, Él te levantó, Él te sentó en lugares celestiales. Y ahora Jesús dice, permaneced en mí y mi palabra en vosotros. Eso es mi parte. Es simplemente estar donde me puso y no volver a la muerte y no volver a las tinieblas y no darle la espalda a Dios, que nunca me dio la espalda a mí. Entonces, juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Ahora, es importante, no es para mostrar al mundo que este hombre fue fiel. Este hombre fue evangelista y miles de personas llegaron a Cristo por él. Esta mujer atendió cientos de huérfanos y los encaminó. No es para exhibir tu justicia, no es para exhibir tu habilidad, no es para exhibir tu inteligencia. Es para dar a conocer, dice, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. Entonces Dios nos dejó la capacidad de reconocer si algo es bueno. Nos dejó la capacidad de reconocer entre bello y feo, entre digno o indigno, y nos dejó esa capacidad. Entonces yo ya estoy en un tribunal y yo tengo que decir, bello, Jesús es bello, Jesús es perfecto, ahí está el Hijo de Dios, sí, lo sigo. Entonces, pero al hacer eso, porque no tengo ojos atrás, entonces automáticamente al poner mi vista en Jesús estoy dando la espalda a otras cosas. ¿A qué cosas últimamente has estado dando la espalda? ¿Así quieres terminar? Versículo 7 otra vez, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otra vez, yo no tengo parte. Yo no muevo las cosas en recibir reconciliación, en ser reconciliado, en ser perdonado, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo no tengo parte en eso. Pero estoy despierto a lo que Dios ha hecho. Entonces, no por obras para que nadie se gloríe. Como mencioné de un programa de radio, simplemente digo, qué lástima que la gente tuvo que esperar 7 años para tener su programa de radio en Tehuacán. Porque así que con coco duro, con un corazón lento para entender, tardó 7 años para que estuviera listo. La necesidad no existió hasta en 7 años, ya era premiante la necesidad antes. Entonces nadie puede jactarse de lo que pudo hacer en Dios, de lo que Dios hizo en ti. Nadie puede jactarse de nada suyo, sino solo de Él, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y para poder andar en esas cosas, Dios tiene que enseñarnos a poner los pies, a tener equilibrio, a sentir el impulso, a sentir que es para allá. Todo eso Dios te enseña a caminar para que andes en las obras que Él ya preparó. No tienes que inventar nada, solo ser obediente. Y como vimos la vez pasada, cuando Dios dice, haz esto,
Él se encarga de los resultados. Y metieron los pies en el río Jordán y alguien tuvo que mojarse los pies y arriesgarse a hacer ridículo, pero el agua se amontonó. Si tú haces lo que Dios está diciendo, Él se encarga del resultado. Si tú sigues tu propio consejo, tú te encargas. Y la neta es que mi promedio no es tan bueno para que yo me encargue de todos los resultados necesarios en mi vida. A lo mejor tú sí, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a Colosenses, después de Efesios, Filipenses y luego después de Filipenses, Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, 21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Ahora, pregunto, Rahab la ramera en Jericó, dentro de Jericó era extraña. Y para los israelitas era extraña y enemigo, Rahab. Y al decir, yo voy a refugiar a estos hombres aquí, yo pongo mi vista en el Dios de Israel, Él será mi Dios, si me recibe será mi Dios. Ella da la espalda a su ciudad y su mundo, ya es traicionera, y si en la ciudad descubren lo que ella ha hecho, pierde su vida, para ver si Dios la acepta. Ok. Que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué podría hacer Dios para ti y para mí, siendo extraños y enemigos en nuestra mente? Ay, no. Ahora nosotros todos cantamos, ¿no? Que de la posada entren santos peregrinos a esta pobre morada. ¿Sí? Yo sí les doy un rincón de mi pobre morada. Yo no soy como aquellos que sí son mala onda. Yo sí recibo a la Sagrada Familia, el Niño Jesús. Ya hicimos ponche y buñuelos. Pero Dios nos tiene que mostrar, ¿sabes qué? No eres tan bueno, no eres tan generoso. Y hasta los mismos parientes, que tenían muchos parientes, José y María en Belén. Los dos eran del linaje de David. Era una familia importante y nadie les abrió la puerta. No que el hotel, ni familia. Nadie les conoció. ¿Y dónde podemos decir, yo en cambio sí, todos ellos son malos, pero yo en cambio, yo sí? ¿Cuántas veces te tocaron la puerta? ¿Cuántas veces te rogaron? ¿Cuántos argumentos para que tú consideraras reconciliación con Dios por medio de Jesucristo? La primera vez, ¿en serio? Él nos reconcilió, y alguien que necesita reconciliación está en enemistad. Vamos a Josué capítulo 6 nuevamente, por favor. Entonces van a tomar la ciudad, van a destruir todo. Es horrible. Ese día no fue muy agradable ser israelita. No eran mejores, pero eran humanos. ¿Y qué sería para ellos matar niños? ¿Qué sería? Es horrible. Es horrible. Pero otra vez ellos tenían carácter político como vocación de parte de Dios. La iglesia no. La iglesia en cambio dice, pon tu vida, muere para que el evangelio se difunda. Y miles lo han hecho, y por eso hemos creído, porque alguien murió a su mejor tiempo, su mejor pasatiempo, su mejor uso de tiempo, dinero, salud, etcétera. Dejó su familia, dejó el descanso, dejó algo, murió a algo para poder darnos algo que no merecemos. Y así conocer reconciliación, los que no buscaban ser reconciliados con Dios, sino que Dios me pidiera a mí disculpas. Ok, entonces eso nos reubica un poco. Versículo 22, Josué 6, 22. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido en la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, su padre y su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Quiere decir que en este tiempo, semanas quizás, poco tiempo, de que ella escondió a los espías, ella no estuvo quieta, ella no estuvo sentada, y donde ella pudo, y en el peligro de su vida, juntó gente en su casa.
porque su mundo ya no era de Jericó, su mundo estaba allá afuera. Y estaba su mundo dando vuelta alrededor de su ciudad. Y ella viendo eso es mi mundo, aquí ya no tengo nada. Y si todavía tú y yo estamos batallando con eso, que todavía aquí tengo algo, aquí tengo un futuro, tengo mi destino, tengo mi felicidad, algo me espera y lo voy a adquirir, y algo mío me espera a la vuelta de la esquina. Si todavía estás con esa ilusión, es ilusión. Jericó va a caer y tu mundo está afuera. Y tienes que voltear tu vista hacia allá y darle la espalda a ciertas cosas. Y tú sabes cuáles son, porque ahorita están brincando en tu mente y te sientes muy incómodo y ya te estás enojando conmigo. Yo no tengo la culpa, nomás te estoy señalando. ¿Qué pasa? Versículo 24. Consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y la casa de su padre, a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Ella llegó a ser ancestro de David, el rey David. Se casó con el jefe de la tribu de Judá. Y era cantinera. Es tremendo cuando empiezas a pensar, si soy reconciliado con Dios, si Él me ofrece reconciliación, ¿habrá límite a lo que puede suceder después? Evidentemente no. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Terrible destrucción de la ciudad, pero vamos por favor a San Marcos capítulo 10. Vamos a ver cuando mucho tiempo después fue reconstruida Jericó y vuelve a aparecer ya en los evangelios. San Marcos capítulo 10, versículo 46. Ahora Jesús ya les ha dicho que Él va a ir a Jerusalén. Dice, vamos a Jerusalén y me van a entregar en mano de gente mala y van a hacer cosas terribles y voy a morir y al tercer día resucito. Nadie se estaba acordando de su promesa de resucitarse el día que resucitó. Y nadie puso atención en que este aguafiestas, Jesús, está diciendo, me van a hacer feo en Jerusalén y voy a morir. Nadie puso atención, les tomó por sorpresa. Y qué bueno que Dios no espera hasta que yo entienda toditito para actuar. Él hace lo que tiene que hacer y yo simplemente cuando pueda estoy alcanzando. Marcos 10:46, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ahora, cuando ponen el nombre específico de alguien, es una invitación en los evangelios que tú puedes corroborar eso, es un testigo, está ahí afirmando acta de que presenció algo. Entonces Bartimeo, el hijo de Timeo, mendigando junto al camino, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y necesitamos ver eso. ¿Es posible en medio de una multitud que te está callando, que estorbas, que no es el momento, saca cita, ve, fórmate? En medio de una multitud es posible alzar tu voz lo suficiente. ¿No mereces? No tienes mucha voz. Pero es posible detener a Jesús. Y dice, le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Si pudiéramos, si Jesús pasara en medio de nosotros, y si tú pudieras decir, no, a él no, a ella no, no les hagas caso, a mí, hazme caso a mí, voltéate acá. Si tú pudieras hacer que Jesús se detenga y se voltee a verte y te manda a llamar, cuando ya abren camino y tú puedes venir y todos estamos, sí, pásale, ganón, todos, sí, está bien.
¿qué le pedirías? ¿En qué significa misericordia hoy? Si está Jesús frente a nosotros. Y dice, Él entonces arrojando su capa. Si subrayas tu Biblia, te va a gustar subrayar aquí donde dice arrojando su capa. Es un ciego y es una multitud. Cuando Él quiere buscar su capa al rato, no va a estar. O va a estar pisoteada. Es todo lo que Él tiene. Es un limosnero. Es su casa. Y deja atrás todo. Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y dice que, maestro, que recobre la vista. Pero realmente lo que Él está diciendo, yo no necesito mi capa para hacer mi casa y el único abrigo que tengo, mi única protección. Yo no necesito eso. Y puedo dejar mi bastón de ciego también. No es mi soporte. Jesús me dijo, ven, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? En efecto, Él está diciendo, de aquí en adelante, tú, Jesús, eres mis ojos. Tú eres mi casa, mi abrigo, mi soporte. No necesito otra cosa. Pero cuando tú ves a Jesús así, automáticamente empiezas a dar la espalda a otras cosas. ¿Lo has hecho? Porque Jesús no es un agregado a tu mundo. Tú, al ver a Jesús y seguirle, estás dejando atrás tu mundo. Y si no lo has hecho, Jesús no está en tu mundo. No lo tienes. Y tienes tu certificado de bautizo, tu cargo quizás en la iglesia. Pero Jesús no es parte de tu mundo, es tu mundo. Y seguirle a Él deja atrás tu mundo, automáticamente. Y si estás tratando de reconciliar dos mundos, no hay reconciliación entre esos dos mundos. Él ya murió. Él ya resucitó y no puedes negociar, oye, pero vamos a incluir esto. Jesús no es un agregado a tu equipo, no es un accesorio. ¿Qué quieres que te haga? ¿Y qué le contestarías? Solo puedes pedir una cosa hoy. ¿Qué sería? Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y si quieres subrayar aquí también, y seguía a Jesús en el camino. ¿A dónde iba Jesús? A Jerusalén a ser crucificado. Pero ¿sabes qué? Caminar 1 kilómetro con Jesús para Bartimeo era otro mundo. 1 kilómetro caminando con Jesús era otro mundo. Vamos a Lucas 19. Lucas aquí narra una situación que sucede inmediatamente después o justo antes. Puede haber una confusión. Al final de Lucas 18, Jesús está llegando a Jericó. En Marcos 10 dice que iba saliendo. En Mateo dice que iba saliendo y había 2 ciegos. Y dice, mira cuánta contradicción tiene la Biblia. Dices, ay, ¿cómo eres tonto? ¿Tú crees que solo había un ciego en Jericó? ¿No sabes que los ciegos tienen una comunidad y una red de comunicación y los sordos aquí en Cuernavaca son una comunidad y tienen comunicación muy viva? Porque tú no eres de ellos y no los reconoces. Ellos no te reconocen, no te avisan lo que se avisan entre sí. Entonces no es nada difícil saber que aquí sana uno, corre la palabra, oye, Zaqueo ya no es ciego. Sí, ya se dio de baja en el sindicato. Corre, esa noticia corre. Entonces no es nada difícil, pero queremos que a fuerza. ¿Por qué? Porque carecemos actores. Entonces queremos un solo ciego porque solo tenemos un niño que pueda ser el ciego en la pastorela. Dios no carece de actores, mira. Y cada silla tiene un expediente de evidencias y testimonio de su gracia, su fidelidad, su bondad. Y cuando se abren esos expedientes, la eternidad es lo que necesitamos para ver la bondad de Dios, para reconocer la abundante riqueza de su gracia en tu vida y tu vida y tu vida y tu vida y así. Y cuando ya oímos todo, vamos a decir, a ver, dime lo tuyo otra vez, por favor. O sea, se nos va a olvidar y así nos pasa. Y es que mi entendimiento no puede asimilarlo todo en una mirada. Y Dios está mirando así, pero ve a Bartimeo. Y escucha a Bartimeo. Entonces,
Versículo 1, capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, eran empleados de Roma, enemigos y traicioneros de su propio pueblo. Eran judíos y los contrataban que cobraban el impuesto. Entonces los veían como malinchistas, como traicioneros, como enemigos. Zaqueo escogió estar en enemistad contra su pueblo, tomaba sobornos, cometía fraude, se hizo rico, corrupto era. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, si eras publicano te hacías extraño hasta a tu familia. Y nadie podía decir, ¿y tu hermano a qué se dedica? A robar al pueblo. Tu misma familia te esconde, tu misma familia te sesga. Entonces, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Pero mira, ese es un hombre rico. Entonces, por ser rico va a tener la túnica larga. Pero para subir en el árbol, en el sicómoro, y si tú conoces un árbol así, es semejante a la laurel de la India en tamaño y forma, no es tan fácil treparle. Las ramas son buenas, pero no son fáciles. Entonces él con la túnica va a tener que amarrarle la túnica o dejarla suelta, y le van a ver los chones o le van a ver las piernas, que solo a un obrero. Entonces, de una forma u otra, Zaqueo se está exponiendo a ridículo y a desprecio de la gente, a ser señalado. Pero ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres ver? Eso es lo que le preguntó a Bartimeo. ¿Qué quieres? Y Zaqueo está diciéndonos lo que él quiere. Entonces, cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿qué tendrías que hacer tú para hacer que Jesús se detenga? Tiene que llegar a Jerusalén en cierta hora de cierto día. ¿Qué es lo que tendrías que hacer para que Jesús se detenga atravesando Jericó? Ya se detuvo con Bartimeo, se está marchando el tiempo ya. Vámonos, tengo que llegar a Jerusalén. Y se detiene debajo de Zaqueo. Y Zaqueo así, Zaqueo, bájate, tengo que quedarme en tu casa. Y les extraña porque él ya se hizo extraño para los de Jericó y enemigo. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo sería ser Zaqueo? Y toda la gente, seria, confundida, molesta, incómoda, y corriendo, sí, y yendo con Jesús, pero así, brincando porque Jesús es más alto, y así, y llegas aquí vivo. Y abrir la puerta, pásale, es tu casa. ¿Cómo sería ser Zaqueo? ¿A quién había recibido en casa últimamente de la categoría de Jesús? A nadie. Estás en tu casa. Entonces él lo recibió. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, se arriesga. Dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y de la otra mitad, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, para hacerse rico era muy fraudulento, porque no les pagaban mucho a los cobradores de impuestos. Entonces la otra mitad que le queda lo va a usar para reembolsar 4 veces lo que defraudó. Entonces, si quitó 10,000 pesos a alguien, le va a devolver 40,000 pesos y así. Pues esa mitad de su fortuna se va a disminuir. Y si ahora va a seguir siendo cobrador de impuestos, no va a poder inflar nuevamente su fortuna. Va a seguir pobre. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Sí, pero Jesús llegó a mi casa. Estoy viviendo en otro mundo. Y este mundo quedó atrás. Simplemente quedó atrás porque me volteo para poner mis ojos en Jesús. Este mundo ya no es el mío. Aunque tengo mis pies todavía en este mundo, ya se voltearon hacia afuera. Como Rahab, como Bartimeo,
Y ahora Zaqueo, están dejando atrás un mundo. ¿Dónde están tus pies? Y dice Jesús, versículo 9, hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el siguiente versículo es algo que tú y yo tenemos que tener muy grabado. Porque es hijo del hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo hace en Edén, en Génesis 3. Adán, ¿dónde estás? Elías, ¿qué haces aquí? Agar, ¿por qué lloras? María Magdalena, ¿por qué lloras? Y siempre Dios preguntándonos, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás haciendo esto? Ven, voltéate, deja esto, sígueme. Los 12 apóstoles, tú y yo, aquí estamos. Entonces, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Juan 1:12, primero dice en versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así es lo que vemos en Zaqueo. Dios viene a lo suyo en Jericó y Jericó se cerró contra él. Y tus muros ya son altos y ya son gruesos y doble muro y cerrojos y gente armada en el muro. Pero Jericó va a caer, hijo. Abre tus puertas. Cuelga tu cordón rojo en la ventana, Rahab, porque hoy es. Ya viene. Entonces tenemos que definir esto para nosotros. Y si has podido ver, no, pues sí, yo he vivido, yo nací en enemistad contra Dios. No es que me fui haciendo malo. Nací en enemistad por naturaleza, hacía lo que hacía. No por mala educación, sino por naturaleza. Y lo único que me va a solucionar esto es una nueva naturaleza. Necesito ser reconciliado. Necesito que Él me dé vida, que Él me levante, que Él me siente. O sea, así estoy inerte, yo no puedo hacer esto. Él me tiene que poner donde Él me quiere tener, para así mostrarme quién es Él. Es que donde yo estoy como Bartimeo, no puedo ver. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es reconciliación. No tenemos el derecho, y ahora tenemos no solo el derecho, sino la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no nacimos por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios, porque Él quiere. Entonces, Bartimeo, Rahab, Zaqueo, ¿qué quieres? Vamos a ponernos de pie.